Cordial saludo, director, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian David Mera Santa Cruz. Actualmente soy técnico en mantenimiento eléctrico y electrónico de automotores, certificado en electrónica básica, técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión, profesional en proceso, nivel de ingeniería, adscrito al programa de ingeniería electrónica de la UNAD del CEA de Palmira. Me desempeño laborando con equipos de maquinaria agrícola, cosechadoras de caña. Tiempo de experiencia, tengo 3 años, tengo 21 años de edad. Me gusta aprender cosas nuevas. Entre mis aficiones está el deporte extremo y la música. Y nada, espero dar lo mejor de mí. Descripción general del curso. Algoritmos. Pertenece a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, con código 301-303, con número de créditos 3 en 16 semanas, de tipo metodológico, y nuestro director de grupo es Juan Arturo López. El curso de algoritmos está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD y corresponde al programa de Ingeniería de Sistemas. Está constituido por 3 créditos académicos dirigidos inicialmente a estudiantes de la UNAD, sin que esto implique que lo puedan tomar otros participantes deseosos de adquirir conocimientos en el arte de la programación de computadoras. Este curso corresponde a la formación básica del programa y no requiere que el participante posea conocimientos iniciales. Sin embargo, se sugiere que los estudiantes hayan cursado lógica matemática, el cual dará una mayor fundamentación para el desarrollo de los temas planteados. El temario pretende que los participantes adquieran y apliquen conocimientos básicos necesarios para la construcción de soluciones informáticas, utilizando para ello diversas estrategias de aprendizaje propias del modelo de educación a distancia, permitiendo activar las habilidades cognitivas y metacognitivas en el estudiante. El presente curso estará compuesto por 3 unidades. La primera unidad está enfocada a dar una visión general del curso de las computadoras, la lógica para comprender la programación de las mismas y el manejo de diagramas de flujo. En la segunda unidad se introduce a la utilización de los algoritmos como herramienta de programación y se trabajan los conceptos de estructura de datos. En la tercera unidad se da una introducción al manejo de un lenguaje de programación. Las intencionalidades formativas, propósitos. Adquiere las bases conceptuales sobre la programación de computadoras como técnica para proponer desarrollos informáticos mediante la lógica, la práctica de los conceptos adquiridos en la solución de supuestos problemáticos trasladables a situaciones reales. Competencias generales del curso. Identifica los conceptos básicos de la programación de computadoras suministrados en las lecturas y el material suministrado en la unidad 1 del curso. Describe y analiza de manera adecuada y sistematizada las técnicas y pautas de la construcción y secuencia de la lógica de la programación. Diseña y aplica las estructuras secuenciales a la construcción de algoritmos y diagramas de flujo como técnica principal en la resolución de un determinado problema. Diseña y aplica las estructuras condicionales, lo mismo que los ciclos, en la construcción de algoritmos para poner en marcha un determinado ejercicio. Utiliza herramientas como PETSEM para probar el funcionamiento de los diagramas y algoritmos desarrollados en los talleres. Compila y ejecuta programas en un lenguaje de programación de última generación. Contenido del curso, esquema del contenido del curso. Algoritmos. Se hacen actividades en campus, individuales y de grupos colaborativos. Consta de 3 unidades, en la cual tenemos introducción a la programación, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores, componentes y operaciones de las computadoras, diagramas de flujo y uso de DFD. Segunda unidad, algoritmos y estructuras de datos, introducción a los algoritmos, estructuras simples
estructuras condicionales, estructuras repetitivas, uso de PET-SEIN, procedimientos y funciones. En el tercer unidad, lenguajes de programación. En su contenido está la introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras repetitivas, estructuras condicionales y programación visual. Aquí encontramos los cuadros, los mismos cuadros especificados en el diagrama, y nos piden que tratemos sobre estas dos referencias bibliográficas que aparecen en la unidad 1, dando a conocer los objetivos sobre programación y los conceptos de partes de una computadora. Entonces, dirijámonos a las referencias. Tenemos el proceso de programación. Entender algunos conceptos sencillos sobre programación de computadoras ayuda al aprendizaje de los distintos lenguajes y su aplicación al mundo de la web, ya sea para trabajar en la escritura de páginas web, aplicaciones o en el mundo de las bases de datos relacionales. Componentes y operaciones de las computadoras. Los dos componentes principales de un computador son el hardware y software. El hardware es un dispositivo asociado a la computadora y el software es un programa con las instrucciones. Juntos, hardware y software ejecutan 4 operaciones principales: entrada, procesamiento, salida y almacenamiento. Aquí en la red podemos observar que hardware es el equipo físico, la parte física, y el software es un sistema de instrucciones. Entre estas 4 operaciones principales, que es la entrada, procesamiento, salida y almacenamiento. Ejemplos de dispositivos de entrada son el ratón y el teclado. A través de estos se introducen los datos o eventos en la computadora. Procesar datos puede significar organizarlos, realizar operaciones lógicas, realizar operaciones aritméticas, comprobar su exactitud. La parte del hardware que realiza el tipo de tareas es la unidad central de proceso, CPU, que en instante lo veremos en la otra referencia. Luego de procesados los datos se pueden enviar a un monitor, impresora, teléfono celular o cualquier otro dispositivo. El hardware por sí solo no sería capaz de ejecutar nada y requiere de las instrucciones almacenadas en el software. Estas instrucciones de máquina se escriben en un lenguaje de programación, Pascal, Java, etc. Fases de la programación. Los programadores escribimos instrucciones y este proceso se puede dividir en pasos. El primer paso de un programador es comprender el problema, plantear la lógica, codificar el programa, producir el programa en lenguaje máquina, prueba del programa y ejecución del programa. Veremos cada uno de sus significados. Comprender el programa. Dictaré lo más importante, que en la programación profesional se escriben programas para satisfacer las necesidades de otros. Comprender qué necesita el cliente puede llegar a ser una tarea complicada, y si esta etapa no está claramente resuelta, no se podrá avanzar. El usuario en general no sabe expresar bien lo que necesita y requiere la amplia colaboración del programador. Planteo de la lógica. La esencia del proceso de programación consiste en el planteo de la lógica del programa. Aquí se plantean los pasos a incluir y el orden de los mismos. En general se utilizan diagramas de flujo o pseudocódigo. Esto implica un planteo natural y sin preocupación por la síntesis. Lo importante es determinar la secuencia de sucesos que llevarán los datos de entrada a salida deseada. Codificar el programa. Una vez establecida la lógica del programa, se podrá elegir el lenguaje más adecuado.
para llevar a cabo la decodificación. Aquí sí hay que usar la síntesis correcta. Todos estos pasos están sujetos a la complejidad del programa. Cuando es muy sencillo, se puede escribir como si fuese una carta a alguien. A medida que la complejidad aumenta, se requiere diferenciar los pasos y trabajar sobre cada uno de ellos. Traducción del programa de lenguaje máquina. Lenguajes de programación hay muchos, pero los computadores solo entienden 0 y 1. Son lógicos. Uno puede utilizar un lenguaje porque existen los compiladores e intérprete del mismo que cambia el lenguaje de alto nivel con el que se describe el programa. El lenguaje máquina de bajo nivel, que es el que la computadora entiende, los errores de síntesis o gramática son detectados por estos sistemas al momento de querer ejecutar el programa y en general hay un reporte del error. Prueba de programa. Un programa libre de errores de síntesis no necesariamente lo está de errores lógicos. El programa puede ejecutarse correctamente, pero el resultado de la salida no ser el esperado. Esta etapa implica poner a punto la síntesis y la lógica. Ejecución del programa. Terminadas y verificadas todas las etapas del programa, puede ser utilizado por la empresa para obtener los resultados planeados. Escritura de la página web. Los lenguajes estándares utilizados para la escritura de la página web y de marcas, y allí las consideraciones a efectuar son otras. Quedando excluidos de estas consideraciones, aquí interesan la estructura del documento, la semántica, la accesibilidad, la info para los motores de búsqueda, etc. Pasamos a las funciones básicas. Conceptos generales de computadora. Objetivos: definir qué es una computadora, identificar los tipos de computadora que se utilizan, analizar la forma en que se utilizan las computadoras en la sociedad, describir las partes de un sistema de cómputo. Conceptos generales de computadoras dice que definición del término computadora es un dispositivo electrónico operado por instrucciones almacenadas en memoria, que acepta datos, los procesa lógica y aritméticamente y produce una salida. Al procesar los datos, los convierte en información para uso futuro y la toma de decisiones. Un sistema computacional es un conjunto de tecnologías capaz de efectuar 4 operaciones: aceptar entradas, producir salidas, procesar datos, almacenar información. Componentes de un sistema. Aquí tenemos una imagen sobre los componentes de un sistema, donde en la entrada tenemos el input. En la unidad central de procesamiento, CPU, está incluida la memoria, ALU, unidad de control, y en la salida, output. Microcomputadoras fueron puestas en el mercado por la compañía IBM en 1981. Se conoce como PC o computadoras personales. A través de los años, diferentes compañías comenzaron a diseñar computadoras compatibles con IBM o lo que hoy día se conoce como clones. Existen diferentes modelos: escritorio, torre, laptop, que son portátil, PDA, personal digital assistant, estaciones de trabajo. Uso individual. Principales tipos de computadoras catalogadas en esta categoría: computadores de escritorio, estaciones de trabajo, computadores laptop, tablet, handheld, teléfonos inteligentes. Computadora de escritorio, también llamada microcomputadora, utilizadas por un solo individuo, permiten ejecutar trabajos con facilidad y eficiencia. Además, son utilizadas para comunicarnos, producir música, editar fotografías, videos, jugar y llevar a cabo otras funciones. Aquí tenemos una computadora de escritorio, como lo muestra esta pequeña imagen. Estaciones de trabajo, sistemas especializados para un usuario. Es más potente que una PC.
Poseen monitores grandes de alta resolución, adecuadas para diseño arquitectónico, ingeniería, animaciones, creación de modelos y edición de video. Ahí contamos con una imagen. Laptop son microcomputadoras que ejecutan todas las funciones. Se clasifican como computadoras portátiles. Tablet, PC, es un modelo similar al laptop. Permite que el usuario introduzca datos utilizando un lápiz o pluma digital. Handheld, PC, dispositivo pequeño que cabe en la mano, es más conocido como PDA, Personal Digital Assistant, similar a una pequeña libreta de notas, utilizada para aplicaciones especiales, tomar notas, desplegar números telefónicos, direccionar y dar seguimiento a fechas o agendas. Teléfonos inteligentes, poseen características que algunos teléfonos celulares no tienen. Entre las características se encuentra acceso a la web, correo electrónico, programas especializados como agendas personales y equipos como tal, cámaras digitales, reproductores de música. GPS, Global Position. Historia y evolución de lenguajes de programación. Los primeros personajes. Inicio, Charles Babbage. Fue el primero en crear una máquina programable. Esto entre 1791 y 1871. Ada Lovelace fue la primera programadora en crear un algoritmo, esto entre 1815 y 1852. Grace Murray Hopper, que fue quien inventó el primer compilador para el Univac en 1951. Popularizó la idea de independizar el lenguaje de programación en la máquina, y esto fue entre 1906 y 1992. Primeros ordenadores. En 1943, Colossus Mark I, 2 y 3. Fue creado para temas de guerras mundiales. En 1946, ENIAC, ENIAC. Primer Turing completo. Es un Turing completo, es si puede calcular lo mismo que una máquina universal, o si puede calcular algoritmos. En 1960, circuito integrado. En 1971, microprocesadores, y en 1981, IBC o PC. Y ahora vamos a ver los primeros lenguajes padre que se crearon. En 1957, Fortran. En 1958, Algol y Lisp. COBOL en 1959. Simula en 1962 y 67, Smalltalk, C++. CPL en 1963, C++, C. Años 70, segunda generación. Está el Pascal, C, que es el lenguaje de alto rendimiento, Prolog, ML, Sheme, SQL para base de datos. Años 80, imperativos al poder, C++, MATLAB, Eiffel, Erlang, Perl, destinados a solventar sistemas concretos. En los años 90, auge funcional, Haskell, Python, Ruby, Close, Java. Los programas de lenguaje en la actualidad tienen mezcla de paradigmas. En F numeral en el 2002, Groovy fue creado en el 2003, Clojure en el 2007, Dart en el 2011, Swift en el 2014. Clasificación de lenguajes en base a su paradigma. Imperactivos es el más clásico. Imperactivo secuencial. El código se ejecuta en el orden en que está escrito. Ejemplo, ensamblador. Imperactivo estructurado. El lenguaje es secuencial, pero añade bucles, entre ellos for, while y loop. Y condicionales, ejemplo basic. Imperativos procedurales. El código es ahora básicamente un conjunto de procedimientos, funciones,
Ejemplo, C, Pascal. Tenemos imperativos OOP, que quiere decir objetos orientados a objetos. El código consiste en un conjunto de objetos que colaboran entre ellos, basados en clases, Smalltalk, C numeral, C++, Java, Ruby, y basados en objetos Java como JavaScript.